Las 12:15 seguimos en Jaque. Estábamos hablando de los posibles acuerdos para formar un gobierno en España. La cosa está muy complicada. Ya hemos dicho que ahora mismo la quiniela más segura es una repetición de elecciones, porque salvo que alguien cambie de manera de actuar, o por lo menos no haga lo que dice que va a hacer ahora, pues habría repetición de elecciones. Pero estamos en los preliminares. Hemos incorporado a nuestra mesa a Pello Urizar, secretario general de Euskal Alkartasuna. Bienvenido, guardián. Y tenemos otro nombre propio esta mañana también en la prensa, que es el de Patxi López. Porque hay, Arantxa Ruiz, un asunto previo a la formación del gobierno, la composición de la mesa del Parlamento. Claro, es que sí. Y ya venía el rum-rum de Patxi López, que cada vez aparece más en los periódicos y aparece más colocado ahí. Hoy lo hemos encontrado otra vez, ¿verdad? Sí, sí, A ver. aparece como nombre propio porque efectivamente ya veíamos cómo está revuelto el patio en cuanto a la gobernabilidad, pero hay un asunto previo que hay que resolver, el de la conformación del Congreso, porque llega ya la fecha del miércoles que viene. ¿Quién va a presidir el Congreso? Y también hay polémica en cuántos grupos habrá finalmente. La exigencia de Podemos, que quiere 4 grupos, ha provocado bastante malestar. En El País lo destacan hoy en primera y además lo amplían luego porque creen que esta nueva exigencia frena el acuerdo, editorializa con un clarísimo fraude de ley. Ahí lo estábamos viendo, un fraude con el que, según El País, Podemos intenta dar respuesta a los votos prestados en Cataluña, Valencia y Galicia y, de paso, obtener una mayor inyección de dinero. Sobre el otro asunto que mencionabas, la presidencia del Congreso. Bueno, según leemos en el periódico de Cataluña, Patxi López gana enteros para ocupar ese puesto. El Partido Popular ya ha dicho que presentará candidato propio, pero hay posibilidades, dice este periódico, con la suma de otras fuerzas como Ciudadanos o Democracia y Libertad, que apuestan por un cambio de color político en la mesa del Congreso. De ella añade otro nombre a la pugna con Patxi López, el actual ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Según este periódico, el Partido Popular pues baraja su nombre para presidir el Congreso, pero, como decimos, el PSOE mantiene a Patxi López para presidir la Cámara Baja. Gracias, Arantxa. Le voy a preguntar a Pello Urizar, que tiene experiencia en político. Cuando uno sale demasiado en los papeles, ¿no se quema? Es decir, si se habla tanto de Patxi López, ¿será que no va a ser él? ¿O no? Puede ser él, pero igual están previendo que se queme, porque con un adelanto o otro, una repetición de las elecciones, de nuevo cambiaría totalmente el escenario. No sé. Estábamos hablando de la gobernabilidad y le pongo en la tesitura. Yo ya sé que Euskal Herria Bildu dice, bueno, como no nos toca decidir, es un asunto más o menos español. Pero si tuviera que decidir el voto de Euskal Herria Bildu entre Rajoy y Pedro Sánchez, ¿qué haría? Usted, si es diputado, ¿qué haría? Bueno, hacer caso a lo que las propias asambleas de H. Bildu, que la semana que viene se van a celebrar, decidan. Los diferentes escenarios que se van a dar van a aparecer allí y decidirán las propias asambleas. ¿Su escenario cuál es? El suyo. Digo, si usted va a una asamblea, ¿qué va a defender? Mi escenario, ¿cuál es en cuanto a...? Sí, ¿qué cree que hay que hacer? Bueno, desde luego, nosotros en su día ya dijimos que íbamos a la gente también para que no se volviera a repetir, no se diera de nuevo la situación de los últimos 4 años. Y en euskera se dice eraguile, ¿verdad? Tenemos que ser agentes también de cambio y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que ser los que propongamos también un cambio. Bueno, ¿hay acuerdo general en la mesa que lo que ha pedido la ciudadanía vasca es cambio? A ver, la ciudadanía vasca ha pedido muchas cosas, porque ha pedido continuidad. Obviamente votando al PNV, porque más continuista no se puede ser. Ha pedido cambio, votando un montón de gente a Podemos. Ha pedido seguir en la línea del pasado con Bildu. Ha pedido que el PS no se muera, porque creo que es el único partido, salvo Podemos, obviamente, que ha tenido más votos que las municipales. La ciudadanía vasca ha pedido muchas cosas diferentes. El tema es cómo nos podemos... ¿cómo podemos gestionar esas diferencias? Yo creo que la idea de lo que estás comentando, la ciudadanía vasca lo que ha pedido es un cambio basándose en un modelo estable como es el del PNV. Eso es lo que están pidiendo a otros que se hagan. Que se adopten medidas con un proyecto social importante, con un proyecto humanista importante y dotando de estabilidad a las instituciones. Yo creo que han pedido... Y dialogando, negociando... ¿Tú crees Yo creo que donde se ha pedido cambio es significativo. Sí. Yo creo que sí. Tú mismo has dicho, han votado al PNV. Tú mismo has dicho, han votado al PNV. ¿Por qué? Porque les gusta su modelo, social y económico, les gusta su modelo de... A todos los a ver, Podemos no les gusta ese modelo. A Itziber, luego le voy a ceder a la palabra al invitado. No digas lo mismo que Pello, ¿eh? A ver. Yo creo que es significativo
que donde más cambio se ha votado ha sido tanto en Euskal Herria como en Cataluña. Yo creo que ambos países queremos más cambio del cambio que quiere España. Y viendo que en España los cálculos no van a dar, yo espero que desde aquí empecemos a impulsar ese cambio. En España no van a dar. Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que es significativo, la realidad que se ha dado, donde no se pide cambio solo en el ámbito territorial, sino también en el social y en el económico. Y ahí con el PNV... Rosa, y luego vamos con Pello. Venga, momento, Josune, por favor. A nivel estatal estamos viendo un momento de dos velocidades respecto al cambio. En las comunidades autónomas, en las regiones, mucho más dinámicas económica y socialmente, efectivamente, los votos del cambio han sido mucho mayores. Ha tenido la candidatura de Podemos, las candidaturas del cambio, por decirlo de alguna manera, han tenido un apoyo más fuerte respecto a otras regiones en las que son más envejecidas, mucho menos dinámicas económicamente. Entonces, estoy de acuerdo con Aitziber en que aquí hay ciertas comunidades, y entre ellas el País Vasco y Euskadi en las próximas autonómicas, que tienen el reto de consolidar y afianzar ese cambio también internamente, porque es verdad que aquí en Euskadi necesitamos un cambio y yo creo que hay muchos votos. ¿Qué votó la ciudadanía vasca, señor Urizar? Yo creo que la ciudadanía vasca, además, se percibe claramente, un poco para matizar lo que estabas comentando ahora, sobre todo el cambio se ha dado en aquellas zonas, en aquellas naciones sin Estado, en aquellos territorios donde hay una percepción de ser nación, de que ve que ese escenario necesita un cambio para poder avanzar. Y exceptuando Madrid, digamos que podrían ser esas, no solo las más activas económicamente, porque el caso de Galicia también está ahí, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se ha dado en Andalucía, no se ha dado en Extremadura, no se ha dado en Castilla-La Mancha, no se ha dado en Castilla-León. Por lo tanto, el cambio en España yo creo que a día de hoy no es factible. El análisis de los resultados electorales, ¿qué le ha pasado a Euskal Herria y Bildu? ¿Se ha llegado a una conclusión clara? Parece a simple vista que ha habido un trasvase notable hacia Podemos, ha habido esa coyuntura de cambio también en España, se ha votado algo en esa clave, pero ¿hay algún otro movimiento de fondo que han detectado? No, nosotros sí hemos percibido claramente que si bien seguimos creyendo que de Madrid no va a venir el cambio, no hay posibilidad de venir el cambio, tiene que haber un cambio mucho más profundo del que nosotros creemos que la sociedad española está ahora mismo dispuesta a asumir. Sí hay un porcentaje de la población vasca que entiende que hay que dar una oportunidad también a ese cambio y en ese sentido, de alguna manera, ha utilizado un voto, desde el punto de vista podría ser más práctico, pero sí un voto para intentar dar esa oportunidad. Bueno, el escenario es el que es. Se podía haber dado incluso más apoyo en estas regiones, en estos territorios, en estas naciones, pero el cambio no se hubiera podido dar. ¿Por qué? Porque la sociedad vasca, la sociedad catalana, son sociedades que buscan el cambio. Por lo tanto, sí, pero la cuestión es si hay masa crítica, visto los resultados electorales, para iniciar un proceso como el que le gustaría. Nos tememos, o sea, es lo que nosotros veníamos diciendo, ¿verdad?, que no va a haber esa masa crítica. Aún y así, la gente ha votado queriendo impulsar esa masa crítica, pero los resultados son claros, no la hay. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Aitziber, ¿no? Que el incremento del voto del cambio, pues ha sido el voto del cambio de Podemos a costa del vuestro. Bueno, y del no sé si te parece bien. Déjame, pues. Es que pero, a ver, hijo, mírate en el espejo un poco, porque has perdido lo mismo que Bildu. Un momento, venga, vamos con los números. Voy a tener que rescatar la pantalla de los números, Los nuevos votos del cambio, si entendemos el cambio por votos nuevos diferentes a lo anterior, han sido los de Podemos, ¿para qué nos vamos a engañar? A costa de los vuestros, ¿no? Y los vuestros, y los del PNV. Y vamos, ha subido los municipales para que es el único. A ver, momento, por favor, no me montéis de debates paralelos. Oye, un poco de orden. Aitziber, un poco de orden. Es que luego no me extraña que vayáis al Parlamento y no os entendáis. Es que llego a la coma para respirar y me corta, pero vamos a seguir. Yo quiero insistir que no hay una voz de Euskadi, de España o de Cataluña. Hay ciudadanos que votan a diferentes opciones, que es lo que está pasando. Y hay mucho ciudadano muy enfadado con la situación. Y es verdad. Yo creo que nos hace falta, no solo aquí, sino en toda Europa, poner fin a este largo ciclo de 15 años neoliberal que nos está arrasando a las clases bajas y a las clases medias, que está creando unos niveles de desigualdad y pobreza brutales. Y en ese sentido, un acuerdo sustancial
global para darle la vuelta, poner fin al ciclo neoliberal y recuperar aquellas viejas políticas socialdemócratas de los 70, yo creo que eso es lo que les hace falta. A ver, Rosa. A ver, yo creo que a mí me resulta más interesante analizar la razón de por qué la gente ha votado una candidatura no como Podemos que la procedencia de ese voto. Yo creo que han encontrado en Podemos y en ECO, en Euskadi, un proyecto de cambio que, como digo, abarca mucho más, abarca un abanico completo de lo que la gente dice, está harta, está indignada. Sí, hablamos de sistema político, hablamos de derecho a decidir, hablamos de derechos sociales y hablamos de cambio de modelo económico. Y lo de las viejas políticas socialdemócratas de los 70, estamos en el siglo XXI, no podemos adoptarlas tal cual. Apostemos por un cambio de modelo en el que tenga en cuenta los límites del planeta. Y eso hemos hablado en campaña, y hemos hablado de industrialización sostenible, de creación de empleo, de transición energética. Y eso también importa, o sea... Lo básico de las políticas... Me llama muchísimo la atención que continuamente estás detallando qué aspectos son importantes para vosotros y en ningún momento, en Euskadi, con lo que hemos sufrido, en ningún momento Podemos menciona la paz y la convivencia. Me llama la atención. Es que lo has hecho. No es luego, es ahora. Andoni, estamos hablando de la agenda política de los partidos. Y estamos hablando de la agenda política desde Euskadi. Y de qué se va a defender en el Madrid. Y qué vamos a reivindicar. Y cuáles son los problemas de Euskadi. No es justo ese reproche, y lo sabes, porque en campaña hemos hablado y hemos puesto nuestras posturas respecto a la paz y la convivencia. Somos un partido que hemos nacido después del conflicto vasco, que apostamos por el respeto escrupuloso de los derechos humanos, consideramos que se están dando pasos y que hay que seguir avanzando en ese terreno. Y efectivamente, ese es un trabajo. 12:26, un vistazo a la prensa vasca. Un vistazo a la prensa vasca, Arantxa Ruiz con nombres propios, bueno, y también algo que se va avanzando también de lo que será la manifestación de mañana en Bilbao, ¿no? Y también encontramos también en prensa el nombre propio que decías, Juan Carlos Elizalde, la elección del Navarro Elizalde como nuevo obispo de Vitoria. Viene resaltado en las portadas, en la prensa vasca, y luego se amplía información en el interior. Por ejemplo, El Correo nos dice que tiene 55 años, que es un sacerdote moderno, amigo de las redes sociales, tiene 1.300 amigos en Facebook, incluso un programa semanal en Navarra Televisión. Deia añade a ese perfil que además busca contentar a todas las sensibilidades sociales. Elizalde siempre ha trabajado muy de cerca de los jóvenes y ha tenido un discurso cercano, según nos cuenta el diario Deia, que sin embargo abre su portada con otro asunto, con el balance de la renta de garantía de ingresos, y destaca que bajan los perceptores por primera vez en 7 años. El diario vasco, veíamos, añade que en Guipúzcoa los perceptores tienen entre 40 y 59 años y continúan creciendo. Es preocupante ese matiz. Berria recoge la destrucción de empleo público, 3.700 empleos entre 2012 y 2015. Mención también a la manifestación por los presos de mañana. En la fotografía en grande, colore askotako zarea habían. En la imagen vemos a Rosa Rodero, que va a portar la pancarta, Gemma Zabaleta, entre otros, también Fermín Muguruza lo veíamos allí. Y por último, Gara trae a primera el mapa de la dispersión, más agudizada asegura que en 2011, con la mitad de los presos vascos en Andalucía, Levante o en Francia. Por cierto, en el diario de noticias destacan también una noticia que leíamos en las últimas horas, un general en la reserva que vincula con ETA al gobierno foral y llama mamarrachos a sus miembros. Esto por no haber invitado a la Casa Real al premio Príncipe de Viana. No, pero de todas maneras amenazó con una intervención militar en Cataluña, o sea que tampoco, por lo menos en Navarra, solo le ha llamado mamarrachos al gobierno. Luego hablaremos mejor en un psiquiátrico que en el ejército, de esta cuestión, bueno. Sí, porque esta además no se salta ningún charco, menos mal que está en la reserva, ya digo, y esta vez no ha propuesto invadir, pero no se salta ningún charco. Luego hablaremos del asunto. Reflexiones sobre la manifestación de mañana. Hoy vienen muchos datos sobre la dispersión de presos. Primero el número, porque yo creo que mucha gente todavía nos desconoce de qué colectivo estamos hablando. Estamos hablando ahora mismo de 410 presos repartidos en cárceles del Estado español y de Francia. 418 era a día, me parece que era 20 de diciembre. Creo que han salido 2, son entre 410 y 420, porque suele cambiar un poco la circunstancia. Los esfuerzos. Esto es una manifestación tradicional ya en el calendario. Se hacen las manifestaciones, pero hay poca respuesta después de las manifestaciones. Es decir, han bajado 250 en un año, ¿Perdona? Han bajado 250 el número de presos en un año. Sí, porque han cumplido condenas. Sí, pero estamos dando datos de referencia. Los datos son esos. Sí. A ver, Pello Urizar, sobre la manifestación de mañana, ¿por qué hay que seguir haciéndolas?
Sencillamente porque mientras se estén vulnerando derechos humanos, y se están vulnerando derechos humanos, se están vulnerando derechos de las personas que están presas, que se está incumpliendo la propia legislación española, se están vulnerando los derechos de los familiares que les toca jugarse el pellejo todos los fines de semana haciendo miles de kilómetros. Eso hay que ponerlo encima de la palestra. Creemos que es algo, además, que la mayoría social de Euskal Herria lo toma como propio, que lo admite, que lo reconoce, y creemos que hay que seguir así porque ahora mismo los presos son la herramienta para el chantaje del gobierno español para bloquear cualquier proceso de debate político. Claro, visto así la cosa, dices, bueno, ¿y al gobierno de Rajoy qué gana o qué pierde si se hacen cálculos políticos, no en cálculos de derechos humanos, en cálculos políticos? ¿Qué gana o qué pierde haciendo un movimiento con los presos? Pues posiblemente pierde más que gane, ¿no? Estamos en un círculo donde es difícil salir porque el gobierno de Rajoy, ¿por qué iba a actuar sobre el asunto de los presos? Yo creo que no le afecta demasiado. El tema de los presos... Incumple o no la legalidad, yo creo que está incumpliendo. Sí. Es un tema muy menor para todo el mundo. En Madrid, hace unos años no, pero hoy en día yo creo que se ha convertido en un tema muy menor. No estoy de acuerdo cuando dices Euskal Herria está, Euskal Herria no. No, he dicho la mayoría social, Además, yo no sé... Déjame respirar la coma, hombre. La mayoría tampoco. Sí. La mayoría tampoco. Pero yo creo que el tema de los presos hay que tratarlo de dos maneras. Aplicando la normativa penitenciaria, siempre haciendo un esfuerzo hacia la reinserción, que el gobierno de Rajoy no está haciendo, porque se pueden no unir todos a la misma cárcel, pero acercar los presos no pasa nada por acercar, no hay ninguna razón para que estén todos lo más largo posible. Y la otra, y la fundamental, es que de una vez, vosotros que tanto reivindicáis a los presos, les tenéis que pedir de forma pública que tienen que manifestar su rechazo a su pasado delictivo y que inicien las vías de reinserción, que para eso están. Pero el decir siempre, pedir que los demás son los que tienen que dar pasos. Andoni, un momento, por orden. Vale, Andoni. El cumplimiento de la legalidad no puede estar condicionado a nada, eso por un lado. Lo segundo, te invito a leer las últimas declaraciones del colectivo de presos políticos vascos. Y lo tercero, el último sociómetro ponía sobre la mesa que la mayoría social, con datos objetivos, apuesta, desde luego, por la desaparición de la dispersión, por el cumplimiento... Tú, Andoni, también has dicho, estás en contra del alejamiento. Por eso te digo. Pero abrir las cárceles no tiene mayoría social en Aquí España. estamos hablando no de tiene. Que se termine con la dispersión, que se liberen los presos enfermos. 12 presos enfermos que con la actual normativa tenían que estar en la calle. Lo que sí me llama la atención y me gustaría resaltar es la pluralidad de la manifestación de mañana, poner en valor esa pluralidad, y me llama la atención también que Josune ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones ante Rosa el tema de la agenda en lo relativo a la resolución del conflicto y que sin embargo el PNV parece que no se va a sumar a la manifestación de mañana. Josune me va a dar permiso para que vaya a redacción a recabar una última hora. Y luego me vas a dar permiso. Sigo, hombre. No, pero me vas a dar permiso, ¿sabes por qué? La autoridad manda. Porque precisamente hablando de esta manifestación se ha pronunciado el gobierno vasco, el portavoz del gobierno vasco. Blanca Sáez, ¿qué ha dicho Josu Erkoreka? Pues Guardión Xavier ha dicho que el Ejecutivo Autónomo no va a acudir a esta manifestación porque no tiene por norma acudir a manifestaciones, pero también ha querido aclarar que esas reivindicaciones están cercanas a los planteamientos que hace el Gobierno en política penitenciaria. Le escuchamos. Ampliamente respaldada, y a mí personalmente no me ha sorprendido que las personas que se han significado apoyando la manifestación lo hayan hecho. El gobierno como tal, como no tiene por norma para participar en manifestaciones, pues tampoco estará presente en la de mañana, ¿no? Pero no es una reivindicación que esté muy lejos de los planteamientos que el gobierno está haciendo en relación con la política penitenciaria. Pues mira, que me das permiso. Claro, ya sabía yo. Hombre, y sin saber para qué te estaba dando permiso. A ver, Josune. Sí, sí me gustaría hacer un apunte a lo que Aitziber comentaba. Aitziber, no tengas ninguna duda, creo que no la puedes tener. De los tres bloques del PNV prioritarios son los tres que te he comentado. El de la generación de empleo, reactivación económica, el estatus jurídico, la territorialidad y la paz y la convivencia. Y dices, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco no participa en la manifestación? El Partido Nacionalista
Nacionalista no participa con una delegación en la manifestación porque tradicionalmente no participa en esas manifestaciones y considera, Itziber, y considera... Pero si hace 2 años Oye, perdona, votasteis. Itziber, perdón, Zarkatu, amaitzeko. Y te digo la de hace 2 años también. Tradicionalmente utiliza otros instrumentos y desde el gobierno vasco, con el Lehendakari Urkullu a la cabeza y con el secretario de Paz y Convivencia, se han presentado distintas propuestas como Susen Bidean, como Hitzeman, para ir avanzando en la política penitenciaria, para ir exigiendo el cumplimiento de la legalidad vigente, para ir exigiendo que la política penitenciaria se vaya cambiando y se vaya superando esos estándares excepcionales y adaptándose a la situación actual, y está, reivindicando que se den pasos. Y Rajoy no le contesta. Sí me gustaría... ¿Le ha convencido hoy Josune? No, porque yo creo que hay que utilizar todas las vías, todas, también la de la calle, también. Bueno, pero vosotros... Y escucha, se pueden utilizar las vías institucionales, Sí. las de gobierno, las de... bienvenidas sean todas, pero si algo yo creo que este país puede aprender de su pasado es que cuando la sociedad está implicada, cuando la sociedad percibe que es suyo y puede participar y puede impulsar, es cuando tiene más posibilidades de salir adelante. Y eso se hace dando pie a la participación de las personas y estando en la calle. Yo no digo que tengan que ir el Euskadi Burubazar allí, ¿verdad? En la pancarta. Hemos ido hace 2 años en situación ¿pueden hacer excepcional. más los presos por mejorar su condición de lo que han hecho? Dentro del margen de la legalidad, yo creo que ahí está bastante claro la cuestión de la legalidad o no. Ha dicho Andoni Unzalu, ¿por qué no hacen algo más? Está muy bien trasladar, todo el mundo puede hacer algo más, eso está claro. Y está muy bien trasladar, ¿verdad?, qué es lo que pueden hacer, pero cogemos la fotografía Ayete, por poner una fecha. 2011, en los previos de la entrada de Rajoy en la Moncloa, y veamos qué es lo que estaba diciendo el propio colectivo de presos en aquel momento, qué es lo que dice 4 años después. Yo creo que el recorrido es sustancial y, en cambio, lo que ha pasado por parte del Gobierno de Madrid es como los cangrejos de mar, marcha atrás. O sea, la situación ha empeorado sustancialmente de todos y cada uno de los presos, excepto con los que, cumpliendo íntegramente su pena, están en la calle. Y, en cambio, el posicionamiento del propio colectivo de presos ha avanzado. ¿Que se puede avanzar más? Bueno, eso siempre es legítimo pedirlo. A esa velocidad... Pero para todo lo que se ha avanzado, el retroceso es escandaloso. O sea, yo creo que yo creo que debemos exigir más responsabilidad a las personas y organizaciones que en su día aplaudieron el terrorismo, les mandaron al frente a todos esos jóvenes que ahora están encarcelados, y tienen una responsabilidad política y ética terrible de los presos, de los 402 o 18 que ahora están. Y yo por eso, repetidas veces, me dirijo más a vosotros para que exijáis, asumáis vuestra responsabilidad del pasado en el terror de Euskadi y exijáis a los presos, mira, esto se ha terminado, lo hicimos mal, renunciar a eso y vamos a ver cómo arreglamos. Y yo al PNV le tengo que reconocer una habilidad que nadie más en este país tiene. En los años del plomo, los años duros, cobraban los dividendos del terror en Madrid con aquella metáfora brutal y terrible del árbol y los nueces de Arzallus. Esa metáfora brutal. Y termino. Tengo que reconocer que sois expertos en distorsionar las declaraciones de cuando Arzallus, dijo aquello fue exactamente tanto. aquello. Y quería decir, y le entendimos todos exactamente lo que quería explicar. Tú, Andoni, sabes perfectamente todas las acciones y todo el trabajo y todo el esfuerzo que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho durante las últimas décadas que ha habido. Decir eso es injusto. A ver, injusto. Podemos discutir. Yo he dicho que en los peores años el PNV iba a Madrid a cobrar los dividendos del terror, a recoger las nueces. Y ahora que se ha terminado, quiere el beneficio de la paz. ¿Pero qué beneficio quiere el PNV? Es que eso no tiene ni el más mínimo fundamento. Pues no, gracias al PNV no se ha terminado. Pero no se está haciendo ni gracias a uno ni gracias a otro. Rosa. Por mi parte, ni el partido por el que soy diputada, Podemos, ni el partido en el que milito, que es ECO, asistiremos como partidos, como organizaciones a la manifestación
sin que ello suponga ningún límite a las decisiones individuales de las personas Es lo que el Partido Nacionalista Vasco hace. que forman parte de nuestra organización. Porque compartimos totalmente las reivindicaciones del colectivo de presos en cuanto a acercamiento, tratamiento de presos enfermos, respeto de los derechos humanos, etcétera, que Pello ha explicado muy bien, pero creemos que no se trata de conceder o de avanzar primero en unos derechos, segundo en otros, sino que hay que avanzar en paralelos, y yo creo que aún a ciertos colectivos de presos les quedan pasos por dar en cuanto al reconocimiento del dolor causado y reparación de las víctimas. La manifestación no la convoca el colectivo de presos. Sí, lo sé. La convoca una organización plural. Las personas que están procediendo han sido críticas, muchas de ellas, incluso hay víctimas ahora mismo en la última manifestación. Yo creo que todas las formaciones políticas tenemos la obligación de apoyar procedimientos e impulsos de estos. Sí, es una manifestación que históricamente ¿no? la izquierda abertzale convocaba y ahora Sare ha cogido el hilo. De todas formas, sí quería comentarte una cosa. Pero la evolución se ve ahí. La evolución se ve ahí. Esa es la evolución que hay que seguir impulsando. Me gustaría comentarte una cosa. Decías que también en la calle había que hacer iniciativas. Te haría una pregunta. ¿Cuántas iniciativas ha presentado Amaiur? En el Congreso no estáis en el Gobierno vasco, por tanto, no tenéis la responsabilidad que el Gobierno vasco tiene de realizar una serie de acciones. ¿Cuántas iniciativas ha presentado Amaiur en el Congreso de los Diputados en los últimos años en relación con este tema? Pues te quedaría sorprendido, pero Amaiur ha llevado la formación que más ha llevado, que no es difícil además que sea así, ha sido Amaiur. ¿Sabes cuál ha sido la última? Y las veces que ha salido, los epítetos que nos ha tocado oír, incluso promoviendo... incluso... Te doy el dato. 2012. ¿2012 qué? Desde el 2012, Amaiur no ha presentado ninguna iniciativa en el Congreso de los Diputados en relación con este tema. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno, darme un dato contrario, si no es verdad. Darme un dato contrario. Eso no es verdad, que a posteriori se ha visto incluso públicamente casos en los que ha habido amenazas a los miembros de Amaiur por hacer propuestas a favor de la reinserción, de expulsarles. Hay que hacer propuestas concretas, hay que ir avanzando por las vías institucionales. Y en la línea de lo que Rosa estaba comentando, me parece muy importante también... Hay que hacer propuestas concretas, como las que hace el Lehendakari Urkullu a Rajoy, que no le reciben 2 años. No, es que la cuestión es que hay que hacerlas aquí. Sí, hay que hacerlas aquí, hay que hacerlas allí. Se les exige que estén consensuadas entre las distintas instituciones que pueden hacer algo. Y así tiene que ser como se tiene que ir avanzando. Y defendiendo los derechos humanos de todas las personas, de los presos, de las víctimas. Yo creo todos los daños del conflicto tienen que estar encima de la mesa. No podemos conformarnos con llamar a la Moncloa, decir que no nos responden, ¿verdad? Y quedarnos en eso. Tenemos que hacer más. Y tenemos que hacer... Y tenemos que hacerlo entre todos, pero aquí es lo que tenemos que hacer. Y esa es... Aquí y allí, ¿dónde se decide la política penitenciaria? ¿Dónde se decide que los presos estén en una situación o en otra? Aquí y allí. Sí, pero es claro, que y en Bruselas. Ya, pero si fuese tan sencillo, no se quejaría el Lehendakari Urkullu, que está llamando a la puerta y no le responde. No es sencillo. Pues eso. El 12 de enero de 2012, Amaiur se estrenó con una iniciativa pidiendo el acercamiento de presos. Fue el 12 de enero de 2012. Y después lo que he encontrado son visitas a presos de ETA en Sevilla, en Madrid, y hay una del 14 de mayo, una ronda de visitas a presos que parecen graves. No, pero el problema fundamental es lo que he encontrado, pero no significa que no lo sea, ¿eh? Ni siquiera tendría que mirar iniciativas de Amaiur. Tendría que mirar, ¿eh? Digo lo que he tecleado, yo he tecleado iniciativa Amaiur otra de Rafa Larreina, que el presidente del Congreso le llamó la atención también. O sea, quiero decir, y no creo que eso esté en cuestión. En cualquier caso, sí que me llama la atención el miedo o no sé, o el reparo de, como decía, de partidos, también el de Rosa, ¿no? Afortunadamente yo creo que las bases sociales van mucho más allá, tienen mucha más sensibilidad y yo creo que mucha gente de vuestros partidos participará en la manifestación de mañana. Hay libertad de participación, bien, por lo menos en el nuestro. Bien, solo faltaba, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Solo faltaba. A ver, quiero decir, solo faltaba o no faltaba. Puede haber manifestaciones que nosotros jugáramos por otras cuestiones que no van alineadas con lo que sería la ideología del partido y el partido no dice, no da libertad de asistencia. En este caso sí, porque nosotros en el fondo estamos de acuerdo. Yo creo que no se participa en algunos casos por cálculo político, en otros casos por una falta de conocimiento, y en cualquier caso a mí sí que me gustaría subrayar
la pluralidad de la manifestación de mañana, que es un ejemplo de convivencia, de cómo se puede avanzar, incluso gente que ha sufrido directamente en su propia familia las consecuencias de este conflicto, no desde la venganza y sí desde el trabajo con las personas a pie de calle. Sobre Rosa, casi yo lo que veo claro es que en lo que coincidimos los que estamos aquí en esta mesa es que sabemos hacia dónde ir, sabemos que los pasos que hay que dar, sabemos hacia dónde... Pongámonos a trabajar ya, ¿no? O sea, aceleremos el proceso, ¿no? Y yo creo que el año que viene... Tenemos caminos diferentes. Es decir, no, pero a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que... No. A ver, yo creo que aquí se ha puesto sobre la mesa en que los derechos humanos es lo primero. Lo segundo, que hay que seguir dando pasos en el reconocimiento del dolor creado y en el reconocimiento de todas las víctimas. No dan, ni reconocen ya, es decir, no podemos... Estamos de acuerdo en que hay que dar rota. A ver, cosa es que tú y yo sí, allí, y Josune también. Los otros no. Eso no es verdad. A ver, ahora dejadme un momentito. Sí, mientras aquellos grupos y personas que jalearon, apoyaron, mandaron gente a cometer actos de terrorismo no reconozcan esa responsabilidad política, la verdad de lo ocurrido, porque la verdad de lo ocurrido no son solo que se ha asesinado a 800 y pico de personas, la verdad de lo ocurrido es que ha tenido un apoyo social bastante amplio. La verdad de todo. Mientras no reconozcáis eso, no podemos he encontrado otro dato. Este es del 28 de febrero de 2014. Amaiur pide en el Congreso excarcelar a los presos enfermos graves el acercamiento y el fin de la incomunicación. En una proposición no de ley. Digo porque lo he encontrado. O sea, yo lo he buscado y lo he encontrado. Antes he dicho los que había encontrado, he vuelto a hacer otra búsqueda y he encontrado este. Pues el dato es ese. Concretamente es del 2 de febrero de 2014. Le quiero preguntar a Pello Urizar por el futuro de Euskal Herria Bildu. La ha pillado en un momento donde no terminan de desaparecer los partidos que conforman la coalición, pero la coalición tampoco termina de transformarse en algo como un frente, una única organización. Se estaba en ello, ¿no? Se sigue en ello. Se está en ello. Pero es que ¿y por qué le ha pillado todo esto como a contrapié? ¿Por qué dices que la ha pillado a contrapié? Bueno, porque los resultados, desde la propia Euskal Herria Bildu han dicho, es que esto es una de las razones por las que no terminamos de coger el ritmo a la política de... Todos los procesos necesitan su tiempo. El nuestro necesita el tiempo que las propias bases determinarán cuáles son, y mientras tanto hay elecciones. Es la característica principal que tienen las formaciones políticas. ¿Qué se contempla? ¿La disolución de las siglas anteriores para incorporarse en un frente que sea Euskal Herria Bildu? ¿O se seguirán manteniendo estructuras propias de los partidos y formaciones que la componen ahora? Mucho me pides cuando el debate todavía está sin terminar. ¿A usted qué le gustaría? ¿Seguir manteniendo las siglas de Euskal Alkartasuna? Hay un objetivo que es claro, y el objetivo es que Euskal Herria Bildu sea la referencia para todas aquellas personas que provienen de las diferentes formaciones que conforman Euskal Herria Bildu como coalición, pero también sea la referencia para todas aquellas personas que no provienen de ni una de ellas y que entienden que Euskal Herria Bildu, por las características propias, es lo que responde a las necesidades políticas que tengan cada una de ellas. Ese es el objetivo. De ahí en adelante, ¿cómo se tiene que conformar eso? Será después de debates, será después de, yo creo, de reflexión, pero eso hay que hacerlo con total naturalidad. No hay que buscar empezar, finalizar para mañana a las 12 del mediodía. Hay que ir haciéndolo. Porque la formación política Euskal Herria Bildu es un ente vivo. Hay una circunstancia que nació de una manera y que irá evolucionando. Hay una circunstancia que cambiará además previsiblemente el 30 de marzo, que es la salida de prisión de Arnaldo Otegi, que es un líder natural dentro de la izquierda abertzale, eso parece que no lo discute nadie. ¿Cómo va a alterar eso en lo que son los liderazgos ahora mismo dentro de Euskal Herria Bildu? La irrupción, otra vez, la vuelta de activo de Arnaldo Otegi. ¿Está cuestionado ahora mismo, por ejemplo, la figura de Asier Arraiz como presidente, portavoz de Sortu, como figura más destacada o no? Por los resultados electorales. Lo que es la percepción de las propias filas de Sortu, pues hay que preguntárselo a Sortu. Lo que sí es verdad es que Asier Arraiz es una de las personas... Bildu. Ya, pero es que estás preguntando como Euskal Herria Bildu sobre Sortu. Bueno, si lo pregunto luego hay chido. Entonces, eso yo creo que ahí no me toca meterme a mí. Lo que sí es verdad es que Euskal Herria Bildu ahora mismo, durante la semana siguiente, no está la siguiente, inicia un proceso de nuevo de diferentes asambleas sobre valoraciones, decisiones y retos a futuro,
Y, bueno, en principio la dirección de Euskal Herria Bildu se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo mientras Euskal Herria... Vale, traslado esta pregunta a la esquina, a Aitziber. Muy bien. Lo primero, las decisiones que se hayan tomado en Sortu son responsabilidad de todos los que conformamos Sortu y, por lo tanto, el mal resultado de EH Bildu es responsabilidad de todos y no de una persona en concreto, en este caso, como tú decías, Asier Arraiz. Y lo segundo, yo creo que la figura de Arnaldo Otegi trasciende en liderazgo incluso de Euskal Herria Bildu. Yo creo que cuando Arnaldo Otegi salga de la cárcel, pues bueno, ahí lo que se tambaleará será otros liderazgos que yo ahora los veo bastante flojos, como por ejemplo el Lehendakari Urkullu, ¿no? Yo creo que ahí sí que se manejará un panorama político en Euskal Herria muy diferente, más allá de Euskal Herria Bildu. Como digo, nosotros tenemos muchas virtudes, también muchos defectos, pero las decisiones de ir a Madrid o no ir, o qué hacer en Madrid o no ir, también en la comunidad autónoma, serán decisión y responsabilidad del conjunto de los militantes. Josune, te ha dejado ahí al choco, así que aprovechando te ha pegado patada en la espinilla. Por debajo, no se ha visto, pero lo ha dado. Es mi opinión. A ver, Josune. Pero Itziar me hace mucha gracia. Porque es que, claro... No hay más que verlos, no hay más que verlos uno al lado del otro, está claro. A ver, no hay más que verlos, Sí, efectivamente. sí. O sea, me llama muchísimo la atención esa cosa, ese pensamiento que habéis tenido tradicionalmente la izquierda abertzale de pensar de que lo que para vosotros es bueno y lo considera ya el veremos, pueblo que es Josune, bueno. ya veremos. Y lo que Cuando les considera que tengamos es un uno al lado líder del otro. para ti, que consideras que el pueblo ese es un líder. Y el problema que tenéis vosotros es una crisis de liderazgo. ¿Quién es en este momento líder en EH Es que Bildu? nosotros Y no estáis- nos y estáis manejamos en los poniendo- mismos y parámetros estáis que el poniendo- PNV, ese es el problema. No, hombre, es no, que ese a es el ver, problema. que A ver, nuestra manera de entender la política al es otro diferente. corner, venga, Jesús, si me que permites, circule el debate. Comparto lo que acabas de decir, pero, hombre, mírate para el PNV, ¿no? Porque el que más está reivindicando la representación del pueblo vasco es el propio PNV. El PNV habla no en representación de sus electores, que es lo que debiera. No. A ver, perdona. Vale, luego te digo A ver, cómo hablamos. Si quieres, ponemos todas las grabaciones de vuestro presidente, de los últimos 3 meses, por ejemplo, el Sí. que habla en nombre del pueblo vasco, el que dice que solo el PNV defiende los intereses del pueblo vasco de forma repetida, es el PNV, olvidándose que solo defiende los intereses de sus propios electores y que estamos otro montón de vascos que no votamos PNV y nos defienden nuestros intereses de otra manera. Me gustaría y son hacerte una igualmente pregunta. vascos. Vale, ahora Como por los favor, otros. tienes que Vamos por- devolver de dos partes. Sí, A ver, no, en Rosa. todo caso, yo creo que el proceso de H. Bildu es clave de que para el próximo año, de cara a las autonómicas. Yo creo que en las próximas elecciones autonómicas tenemos una oportunidad, efectivamente, de afrontar desde el cambio los retos a los que se enfrenta la sociedad vasca, incluido la paz y convivencia, para que Josune no me diga que se me olvida. Y ahí espero que Euskal Herria Bildu dé los pasos necesarios para avanzar en todo eso, porque yo creo que es un actor clave y tiene que serlo para que efectivamente llegue ¿Crees el que cambio les a vais a Euskadi. ganar? Tu opinión. Dice, tenemos los resultados del día 20. ¿Crees que Podemos le va a ganar a Bildu en otoño de este como año? poco una campaña electoral de Ya, por ya, ya. medio, O quedan dos. procesos internos, tanto en H. Bildu como en Podemos. Antes de que se como en vaya a ECO, quedan priorizar, muchas cosas. que enseguida vamos a ir hablando de otros asuntos, pero quiero preguntarle por Cataluña. Nos hemos quedado antes... Bueno, Aitziber me ha dicho que ella todavía dice que va a haber acuerdo in extremis. ¿Usted cree que va a haber acuerdo? Yo creo que debiera. Yo creo que debiera. Y es Me ha más, hecho una de Rajoy, ¿eh? Me ha hecho una respuesta a Rajoy, ¿eh? No, yo creo que debiera porque es que eso es lo que pide la mayoría social catalana. Eso es lo que pide. ¿Eh? Que actúen con responsabilidad, con generosidad, porque si algo tiene de característica principal todo el proceso, desde que se empezó en el año 2000, yo recuerdo, sí, el año 2009 fue aquella consulta independentista que se dio en Arenys de Munt, que tuvo mucha repercusión mediática. Desde entonces hasta ahora, la característica principal del proceso catalán ha sido la generosidad. Y solo con la generosidad O sea, va a pero poder debiera, ser no... ¿La generosidad de quién? Creer eso, primero, la inmensa mayoría social, porque está medido tasado, tanto en votos formales en las elecciones del 27 de septiembre como en las últimas encuestas que se están haciendo, no quieren a más ni ver. O sea, eso de mayoría social va a ser que no. No, O sea, yo no estoy hablando de más. Yo estoy hablando del proceso independentista. a ver, ¿Eh? ahora
ha dicho, a ti te gustaría, me parece bien, yo creo que no va a salir, que haya acuerdo para investigar más y seguir con la cosa. No, yo no he dicho que va a investigar más. Yo no he dicho si va a haber acuerdo. Yo no he dicho en qué termina. Yo no he dicho en qué termina. No, yo eso no Yo he dicho si va a haber o no yo he dicho acuerdo. que va a haber Vamos a dar acuerdo vuelta a los entre argumentos las para ver si formaciones todas en donde las las posiciones A ver, no son hay claras. una mayoría social clara independentista en Cataluña. Y eso se mide contando los votos uno a uno, y se mide de forma más aproximativa con las encuestas. Cataluña, que nos va a dar de sí. No Estamos tenéis pendientes de las reuniones que siguen manteniendo todavía Junts pel Sí y la CUP in extremis. In extremis, total. Hay que ver. Pello Urizar, veremos a ver qué es lo que sucede. Es que hay caso.